Bendecido instante, amada familia. Ahora lección 96. Mi salvación procede de mi único ser. Aquí, luego de todas estas lecciones, del reconocimiento de nuestra verdadera identidad, de saber constatar que soy tal como Dios me creó, que soy un solo ser unido a mi Creador, que la luz, la dicha y la paz moran en mí. Ese resplandor al que tenemos acceso nos recuerda nuestra verdadera identidad, nuestro verdadero ser, nuestro único ser. Y aquí ser está puesto con mayúsculas, porque siempre que el curso habla en mayúsculas, está hablando del nivel del cielo. Es decir, mi único ser es esa totalidad que soy. Creo ser otra cosa. Mi falsa identificación, mis pensamientos pensados con el ego han fabricado un cuerpo, un tiempo y un universo donde poder esconderse de esa idea de castigo que se adentró en la mente. Esa fragmentación ha construido una atmósfera de privación, carencia y aislamiento, como decimos siempre, y que pareciera estar desvinculada. Por eso es tan cansador la existencia para una mente que elige el ego, porque va por su cuenta, esforzándose, sacrificando y esforzándose por ser. Algo que está garantizado por Dios, porque fuimos extendidos como semejanza o en sí mismo. Aquí esta lección nos habla también en algunos términos que puede suscitar algunas complicaciones o confusiones, y tiene que ver con la mente. La mente es el circuito por el que fluye la energía creativa del espíritu. El espíritu que no es el Espíritu Santo, sino el espíritu es esa expresión que existe en el cielo, esa expresión que es el vínculo entre el Padre y el Hijo. En el relacionamiento está el reconocimiento del amor. El amor no estaba completo, por así decirlo, aunque es la compleción misma, pero para su reconocimiento debía ser extendido. Extender es dar, y para recibir tengo que dar. Esa es la expresión misma. En esa expresión de extensión y de reconocimiento a sí mismo del amor, en ese vínculo, en esa, es muy difícil expresar esas sensaciones que se pueden tener atisbos de lo que es, pero ponerlo en palabras podría utilizarse palabras que están fabricadas en una atmósfera limitante. Siempre las palabras sirven como analogías y como modos de poder ampliar a través de la analogía. En este caso, decir que es el beso entre el Padre y el Hijo, o el abrazo, o el gesto, o la caricia, es limitante porque lo vamos a reducir a un cuerpo. Ese espíritu, esa expresión tiene como circuito
de comunicación la mente. Es como el modo por el que la energía creativa que ha sido extendida puede viajar. El uso normal de la mente es seguir extendiendo esa extensión. Es decir, el uso natural de la mente es ser espíritu, como lo que está siendo recibido, siendo dado. Pero en ese mecanismo, en esa eternidad, se adentró una pequeña y alocada idea, y todo ese potencial de la mente, potencial creativo para extender el reino, se ha utilizado en función de una contracción, de experimentar una contracción, de experimentar una limitación. Y de allí el relacionamiento con el ego. Por eso, en ese momento, la expiación, que sería el deshacimiento o el regreso natural a la naturalidad misma, que es la mente expresando el espíritu, es que se ha incorporado en este circuito el Espíritu Santo como una voz que recuerda la expresión misma del espíritu. En ese viaje de ese circuito creativo se utiliza la energía creativa para la fabricación con el ego, y entonces la mente queda dividida o fragmentada, y entonces el tomador de decisiones, que es a donde apunta esta lección y todas las lecciones, es correr la atención de un sistema de pensamiento hacia otro. Es decir, el perdón reconoce la ilusión y le devuelve a la mente su potestad, su soberanía. El milagro corrige esa percepción que está fundada en proyecciones y le invita a recordar lo natural, que es la unidad. Al recordar la unidad, comienza un camino de regreso hacia la expresión misma de la mente. En esta fragmentación, cuando con la sensación de temor, de arrepentimiento, se elige con el ego que no es más que un sustituto del cielo, una fabricación, una idea de ser a mi semejanza, a lo que yo creo que debería ser, que es la limitación, digamos, es una fabricación basada en la limitación. Y entonces aparece el cuerpo. Por eso aquí nos habla del cuerpo y la mente como parte de esta dicotomía. La dicotomía es esa fragmentación. Entonces, pareciera que si ubico a mi ser en el cuerpo, claramente, cuando decíamos la salvación procede de mí y no decíamos único ser, corremos el riesgo al principio, porque lo decíamos en la lección 70, si bien habíamos practicado bastante, hay siempre en este curso una idea de que voy a hacer, este personaje va a ser el que trascienda. Entonces, cuando decimos la salvación procede de mí, corremos el riesgo de identificar el mí con este cuerpo. Aunque sabíamos en esa lección y pudimos practicar que en mí, en mi mente, así como he alojado la culpabilidad, también está el recuerdo de la inocencia. Es decir, la culpabilidad es la ramificación de la energía creativa para fabricar con el ego, y la inocencia es el retorno a la naturalidad de la mente con esa unidad y esa inocencia que me permite reconocer que nada de todo esto ha sucedido. El principio de expiación. Soy tal como Dios me creó, nos decía
que soy impecable y mi impecabilidad está garantizada por Dios. Es decir, toda mi impecabilidad está resguardada por el Espíritu Santo, que me va a guiar en este circuito que es la mente hacia el cauce natural, que es el amor, que es la expresión del Espíritu, como dice aquí. Por eso es interesante siempre recordar desde la mente que el cuerpo es una proyección. Aunque a veces nos duela, a veces tenga expresiones que le den más realidad, siempre hay que pedirle al milagro que nos recuerde lo que hay detrás. Lo que hay detrás del cuerpo es un medio de expresión que será útil en la medida de lo que la voluntad disponga. Por eso mi salvación procede de mi único ser, me pone en contacto con la verticalidad. Es decir, siempre la salvación procede de mi único ser y siempre es ahora. Es decir, que en la línea de tiempo horizontal siempre hay una verticalidad que me permite descender atemporalmente el recuerdo de la verdad. La salvación es el estado de gracia, de perfecta salud, de abundancia y de paz inquebrantable que habita mi ser, que es ese recuerdo de ese lazo que nunca se ha cortado. Entre el Cristo y la fuente fluye el Espíritu. Esa mente que es el circuito de transmisión de ese Espíritu es lo que nos permite que esa expresión viaje en la dirección de lo que debe ser. Por eso el sentido de esta lección es buscar esos pensamientos elevados, buscar a través del Espíritu Santo que siempre está junto a nosotros. Junto quiere decir, es una parte de nuestra mente que nos recuerda el camino a expresar el Cristo, que siente el amor y la expresión de esa energía creativa que se está extendiendo hacia nosotros. La salvación procede de mi único ser, es el recuerdo permanente en la mente hacia el circuito que conecta con la fuente. Mi único ser con mayúscula es ese Cristo que está vinculado a la fuente, que nunca se ha desvinculado. Estamos volviendo de una parte de la mente que interrumpió el circuito y fabricó todo una fantasía con el potencial creativo para vivir un remordimiento, una culpa. En esta práctica voy reconociendo mi verdadera identidad, lo que soy. Lo que soy mente, expresando. Y una parte, un píxel de esa mente es el cuerpo, que es un medio de comunicación. Esa es la expresión acertada, es el asesoramiento acertado viendo al cuerpo. El cuerpo, desde una cerca que separa, me permite distinguirme. La elección con el ego me permite encerrarme en un cuerpo para distinguirme de otro. Y entonces ahí pareciera que hay una mente en cada uno. Y sin embargo, la mente es ese circuito. Y cómo cada uno expresa la vivencia de esa mente
es a donde este curso apunta. Es decir, desde el máximo olvido nos va a llevar hasta el punto donde se fabricó la ramificación. El tomador de decisiones tiene la potestad a cada instante de elegir en favor de la separación o en favor de la unidad. Si elige en favor de la separación, se va a creer un cuerpo, va a creer en las leyes del cuerpo y del mundo, el tiempo, el espacio y todas las limitaciones. Y va a buscar ser en el mundo. Ya decíamos que la salvación no procede del mundo, en la lección 70. Procede de mí. Es decir, que en mi mente puedo elegir entre esa culpabilidad, que va a ser la ramificación permanente de esa búsqueda, ininterminable, y buscarla siempre en el lugar incorrecto, porque la idea del ego es mantenernos aprisionados, porque hay un deseo profundo, y en esta observación podemos distinguir este mecanismo. Podemos distinguir el mecanismo de soy espíritu, soy el ser. Y en ese instante podemos recordar que el Espíritu Santo es quien nos llevará a casa. Es la salida vertical en este instante. Es el milagro donde colapsa el tiempo. Se desvanece el pasado y el futuro. Solo existe este instante, y es un instante en la mente que se está decidiendo toda la fabricación con la misma energía creativa del espíritu, o extender en el reino, es decir, volver a los pensamientos amorosos. Cuando vuelvo a los pensamientos amorosos, descubro de que siempre estuvieron ahí, de que son atemporales, de que son parte de mi herencia natural. Son los tesoros que están resguardados por el amor de mi Padre. Es decir, cuando despierte de esta pesadilla de haber elegido con el ego, de haberme identificado con un cuerpo, de haberme identificado con el tiempo y con todas las apariencias, ese despertar de ese sueño me va a permitir recordar y recobrar todos los tesoros que están siendo resguardados y garantizados por mi Padre. Ayer o antes de ayer decíamos la impecabilidad, la invulnerabilidad, la abundancia, la perfecta expresión de mi ser, extendiéndose y recorriendo y caminando el reino, que es todo lo que soy, toda la territorialidad que soy. Y ese cuerpo ya no es una limitación, porque no es un cuerpo, es un estado en la mente. Nosotros, el estado en la mente se ha encerrado en una cerca que llama cuerpo. Por eso aquí se hace la distinción de reconocer, y muchas veces cuando decimos mi ser, nos indicamos aquí, en el corazón. A veces decimos la mente y a veces marcamos por aquí, que sería el cerebro. El cerebro no es más que parte de este cuerpo, la máquina que maneja el cuerpo. La mente es el circuito por donde se expresa la energía creativa del espíritu. Todo esto, que parece muy complejo, es simple en el reconocimiento nomás en el discernimiento de qué siento en este instante. Y ahí voy a descubrir si utilicé el potencial de la mente para fabricar, o si estoy recordando y extendiendo. La salvación procede de mi único ser, es el camino desde donde creo estar a donde estoy verdaderamente. Todo ese circuito
se hace de la mano de Jesús o del Espíritu Santo, que es la parte de la mente que trazó el camino de vuelta. Todo ese circuito que tengo muy viciado, utilizarlo con determinado paradigma, que me habla de escasez, que me habla de todo lo que la materialidad atestigua, que me habla de sufrimiento, de sacrificio, de ira, de muerte. Todo ese sistema y ese paradigma que siempre está acechado por la caducidad es una creencia errada del Hijo de Dios en creer que puede morir, que puede limitarse. El tomador de decisiones vuelve a su lugar y sabe que en la mente existe un circuito que ha sido trazado para regresar a la expresión del ser. La salvación procede de mi único ser, me saca por la vertical en este relacionamiento amoroso, amable con el Espíritu Santo o con Jesús. Esa parte de la mente que acalló completamente al ego. Preguntarle a Jesús o al Espíritu Santo es desatender completamente al ego. En ese estado de unidad, de reconocimiento de mi verdadera unidad, del Cristo que soy, es donde descansamos hoy. Con estas palabras donde nos adentramos, la salvación procede de mi único ser, sus pensamientos están a mi disposición. Ese vínculo entre padre e hijo son los pensamientos amorosos. Dejé de oírlos para atender a una idea errada. Aquí es volver a atender a los pensamientos amorosos, que están ahí y que me colman de paz, de dicha y de abundancia. Bendecido día, amada familia.